Amén y amén. Iglesia amada, quería compartir con ustedes algunos trozos de la palabra del Señor que Él me ha entregado durante estos días y yo quería compartirla con ustedes. Así que tenga allí su Biblia a la mano para que podamos juntos leerla. Pero una cosa quería mencionarle. Durante estos últimos días, por razones de corte laboral, estábamos el otro día conversando con alguna gente y aparecía la pregunta, en ese grupo aparecía la pregunta, ¿quién es tu equipo? La gente que te rodea, la gente con la que tú estás, ¿con quiénes cuentas? ¿Quiénes finalmente son los que van a estar ahí apoyando, los que están sustentando este trabajo? Entonces, si tú tienes que decir quiénes son los que te rodean, ¿por qué te rodean? ¿Con quiénes tú cuentas al final del día? Y mientras estaba pensando en esta duda, en esta consulta, viene también la palabra de Dios a mi espíritu y el Señor empieza a hablar y empieza a mostrarnos algunas cosas. Es bueno preguntarse, iglesia amada, de manera práctica. Por ejemplo, cuando tú hoy día tienes una situación personal o tienes una situación familiar, ¿con quién cuentas al final del día? Si tienes una urgencia, si tienes una situación personal compleja, ¿con quién cuentas? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Cuento con mi mamá, con mi papá, cuento con mis hermanos consanguíneos, cuento con mi vecino, mi vecina, cuento con mi amiga, cuento con mi colega. Finalmente, ¿quién estás ahí? Y luego uno se pregunta, si yo cuento con tal o cual persona, uno se pregunta, ¿qué tipo de vínculo tiene esa persona conmigo? ¿Por qué yo cuento con este o con esta persona? ¿Y por qué no cuento con otros? ¿Cuál es el tipo de relación que hemos establecido? Esta es una relación bidireccional, ¿verdad? Yo doy algo y el otro da algo y nos encontramos. Es una relación basada en qué? Para que al final del día uno pueda decir, sí, efectivamente, en situaciones complejas, sé que tal persona va a estar conmigo. En mis decepciones, en mis angustias, incluso en mis caídas, sé que esta persona va a estar ahí. Me va a acompañar, me va a contener. Sé que esta persona, por feo que haya hecho yo algo, no me va a juzgar, va a estar ahí conmigo. Sé que cuando necesite llorar, va a estar conmigo. Y entonces uno empieza a preguntarse, iglesia amada, el vínculo, el tipo de relación. ¿Es una relación de amor? ¿Es una relación por interés? ¿Es una relación por imagen? ¿Es una relación formal para que se diga que yo estaba ahí? Y el Espíritu de Dios me lleva a decir, ¿cuál es la relación que la iglesia establece con Dios? ¿Cómo es el vínculo? Quería decirles que la Biblia está llena de referencias respecto de los que siguen a Jesús. Mucha gente, muchísima gente pulula alrededor de las iglesias. Mucha gente llega a las iglesias. Las iglesias atraen a muchas personas. Si uno mira los congresos evangelísticos, los seminarios, los conciertos de música cristiana se llenan. Mucho público, grandes estadios, grandes audiencias, salones que se repletan, ministerios que por redes sociales, ministerios que realizan sus reuniones en grandes lugares y se llena mucha gente. A las congregaciones, a las iglesias de todo tipo, llega demasiada gente todo el tiempo.
Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la relación que cada uno de nosotros establece con Dios cuando llega a ese lugar, a la presencia de Dios, al templo, a la iglesia? La Biblia dice y nos muestra un sinnúmero de gente que buscaba a Jesús. La Biblia nos muestra un sinnúmero de personas que establecieron un tipo de vínculo, un tipo de relación. Pero, ¿cuál es la relación que Dios quiere que tengamos con Él? Esa es la pregunta. Y fíjate que quería comentarte, si tú me acompañas por favor al libro de Juan, al capítulo 6 y al versículo 26, habían gentes que seguían a Jesús y, por ejemplo, en Juan 6, 26 dice Jesús hablándole a las multitudes. Les dijo, ustedes de cierto me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y quedaste lleno. Un primer tipo de gente que busca a Jesús son las multitudes. Dice que muchas multitudes venían detrás de Jesús, mucha gente. Pero el concepto de multitud es el concepto de un grupo indiferenciado, un grupo enorme, un grupo gigantesco que busca a Jesús. Pero es un grupo que busca a Jesús por un interés. Hay un pasaje de la Biblia donde Jesús alimentó a más de 5.000 personas. Hay un pasaje de la Biblia donde dice de que llegaba la gente de todo alrededor de la provincia buscando a Jesús para que los sanara. Hay gente, dice la Biblia, que buscaba a Jesús para que pudiera echar fuera a los demonios. Y hay gente que buscaba a Jesús evidentemente por interés. La multitud sigue a Jesús. La multitud lo busca, pero la multitud no quiere compromiso. Hay gente en el día de hoy que llega a las iglesias y quiere que Dios le bendiga, y cuando llega el momento de orar se acercan al pastor, o cuando en algunas iglesias se tiene la costumbre de pedir, hacer peticiones. Nosotros hacemos cultos el miércoles a veces para clamar por oración, y hay gente que se informa y se noticia por allí de que en la iglesia pasan cosas importantes. Y entonces va a la iglesia y busca a Jesús, pero solamente lo busca para que Jesús le dé algo. Para que le sane, para que le dé trabajo, para que le traiga al hijo que está haciendo una vida aparte de la familia. Para que le resuelva el tema de familia, el tema de matrimonio. La multitud busca a Jesús por un interés, pero no quiere comprometerse con Jesús. Una vez que recibe la bendición, una vez que recibe la comida, una vez que recibe la sanidad, ya no vuelve a buscar a Jesús. Dice un relato feo en la palabra cuando él sanó a 10 leprosos. Y los 10 leprosos, ¿por qué seguían a Jesús? Porque querían sanarse, obviamente. Pero solo uno volvió para seguir a Jesús. Y la pregunta que Jesús dijo, ¿y los otros 9 qué ocurrió? Era una multitud. Era una multitud que lo buscaba solo para que le diera salud. Ahí hay una relación. Pero ¿cuál es la relación que se establece con Dios? En ese caso, iglesia, una relación de interés. Yo busco a Jesús, yo te busco, Dios, pero te busco para que me des. Y cuando Dios ya no le dio, no le gustó. Y cuando Dios no le respondió, ya se decepcionó. Y cuando no logró lo que quería, ya se descolgó. No hay compromiso. Solo dame, dame y dame. Incluso la forma de hablarle a Jesús en ese caso es: Padre nuestro, Señor Jesús, dame esto, te pido por favor, te pido lo otro, te pido interés, interés. Querida iglesia, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te busca por interés? Te sientes usado, ¿verdad? Alguien te está usando para que le des, pero no te está buscando porque te quiera. No te está buscando porque te ame.
simplemente te está buscando por tu dinero, por tu fama, por tu inteligencia, por los vínculos sociales que te puede abrir. La sensación de Dios cuando le buscamos por interés. La sensación de Dios cuando venimos a Él pero no queremos compromiso. Cuando ya el Señor te dice, haz tal cosa, ya no me gustó. Cuando el Señor te dice, levántate a orar, ya no me gustó. Cuando el Señor te dice, entrégame de lo que yo te doy, ya no me gustó. Cuando el Señor te dice, quiero que vayas y hagas tal cosa, ya no me gustó. Para eso hay otra gente. Porque no quiero compromisos. Cuando el Señor te dice, bautízate, no, es que yo no lo siento. Cuando el Señor te dice, quiero que participes y te congregues, no, es que yo estoy cansado. No quiero compromisos, soy una multitud que solo busca a Dios y establece un vínculo con Él solo por interés. Usamos, iglesia amada, usamos al Dios Todopoderoso para nuestros intereses egoístas. Lo usamos al Dios del universo en vez de amarlo. Un segundo grupo, si tú lo buscas en la Biblia, en Mateo 23, 13, allí habla de otro grupo que seguía siempre a Jesús, no se perdía ningún culto. Mateo 23 y en el versículo 13, ¿sabe cuál es el otro grupo? El grupo de los religiosos. Dice la Biblia que los fariseos, donde estaba Jesús, ahí estaban ellos. Es decir, era gente que no faltaba ni un solo culto. Todos los domingos estaban en la iglesia, todos los miércoles estaban en la iglesia. Cuando había una campaña, ahí estaban. Cuando había una actividad afuera, ahí estaban. Los fariseos no faltaban nunca, nunca. Pero ese grupo también busca a Jesús. Por eso no faltan nunca. Es el grupo de los religiosos. Pero ¿cuál es el interés de este grupo? Mire lo que Jesús les dice allí en Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabe por qué? Porque ese grupo, esas personas, lo que hacen es que están más preocupados de la legalidad, están más preocupados de la norma, están más preocupados de la ley, que se cumpla el procedimiento. Y se pierde el tiempo pensando en el procedimiento, en la ley, y se olvida al Dios que determinó la ley. Escuchábamos a los fariseos criticándole a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, como es la costumbre judía? Escuchamos a esos fariseos diciéndole: ¿por qué tus discípulos recogen espigas el día de reposo cuando la ley dice que el día de reposo no se tiene que hacer ello? Escuchamos a esos fariseos diciéndole a Jesús: ¿por qué tú sanas a esta mujer un día sábado, cuando en realidad el sábado no se puede hacer nada? Porque el foco está puesto en el cumplimiento estricto de la norma, pero se olvidan del Dios de la norma. ¿Cuántos cristianos hay hoy día que están más preocupados de si el culto se cantó el himno o no se cantó el himno? Si se salió a predicar a la calle o no se salió a predicar a la calle. Si se levantaron las manos o no se levantaron las manos. Si el hermano que pasó a orar al frente se cayó o no se cayó. Si era oración de rodillas o era oración de pie. Si se tenía cubierta la cabeza para orar o no se tenía la cubierta cabeza para orar. Pero lo que quiero decir es, se preocupa de la legalidad, pero no se preocupa del reino. Es fuerte cuando Jesús les dice: ustedes, ni siquiera ustedes entran en el reino, y lo que es más terrible, ni dejan que entren los demás. Porque no tiene una experiencia personal con Dios y tampoco permite que los otros tengan una experiencia personal con Dios. Cuando un año, hace mucho tiempo atrás, estuve en una congregación predicando y la persona que me invitó a esa congregación me dijo: por favor, te invito, pastor, y hazlo, pero el culto tiene que durar 1 hora.
porque estimamos acá que eso es una cosa prudente, y una hora por completo. Hay una norma, hay un estilo, hay una forma de ser que es más importante que la presencia de Dios en ese lugar. Y entonces nuestra mente es buscar a Dios como el Dios sancionador, como el Dios que está allá arriba, como en un tribunal, un juez que está todo el día vestido de juez para juzgar el no cumplimiento de los procedimientos y las normas. Y hemos olvidado que el reino de Dios es amor, justicia, paz. ¿Cuántas veces nosotros, siendo cristianos, hemos sido más bien religiosos y hemos establecido con el Señor una relación del deber, de la formalidad, y no una relación, no un vínculo de papá e hijo? Hay otro grupo que dice la Biblia, quiero que usted me acompañe por favor a Mateo capítulo 7, y en ese capítulo se nos narra, en el capítulo 7 y en el versículo 22 y 23, se nos narra que Jesús, cuando estuvo haciendo su ministerio en la tierra, dice que Él comisionó a 70 personas y los envió de dos en dos. ¿Se acuerda esa parte? Y dice que los envió a distintos lugares a que entregaran el Evangelio. Y los bendijo y los comisionó. Los 70. Y mire lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú lees en Lucas 10, 20, dice que estos 70 fueron, hicieron lo que Dios les dijo, se repartieron por toda la tierra predicando el Evangelio. Y dice que en el nombre de Jesús oraban y echaron demonios y sanaron enfermos y todo eso que acabamos de leer. En tu nombre, Señor, hicimos tremendas campañas evangelísticas. En tu nombre, Señor, fuimos a Ecuador a visitar a los hermanos de Tenguel. En tu nombre, Señor, fuimos a no sé qué lugar. En tu nombre, Señor, fuimos a visitar a tal enfermo y se sanó. En tu nombre, Señor, hicimos culto en tal lugar. Y dice que estos 70 volvieron con esa cosa. Y cuando volvieron donde Jesús, le dijeron: Jesús, mira lo que pasó. Capítulo Lucas 10. Y le dice: mira lo que pasó, se sanaron estos, sacamos demonios. O sea, nos fue bacán. Y sin embargo, la palabra de Jesús a ellos fue, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos queridos, el grupo de los 70 sabe cuál es la relación que estableció con Dios. La relación del glamour. Le gustaron las luces, les gustaron las cámaras, le gustó tener un cargo en la iglesia, le gustó que lo viera la gente, le gustó estar arriba en la tribuna, le gustó que todos observaran lo que él o que ella hacía. Se sintió atraído por los privilegios, encontró que tenía un lugar de preeminencia dentro de la congregación, encontró que su identidad estaba afirmada en que él o ella era alguien importante, era el pastor de la congregación, era el segundo a bordo en ese ministerio, era el encargado del ministerio de allá, el ministerio de acá. Es decir, su vida se acostumbró al glamour, y cuando esa persona ya no tuvo el glamour, se empezó a debilitar. Cuando esa persona ya no, las luces ya no brillaban sobre él o sobre ella, se empezó a deprimir, sintió que lo sacaron, sintió que la sacaron, sintió como que ya no tenía un lugar.
porque su relación con Dios estaba anclada en la posesión de un estatus espiritual, no en un vínculo con el Padre. Hermanos, qué terrible cuando tú y yo amamos a Dios solo porque tenemos un estatus. Qué triste que yo ame a Dios solo porque soy pastor y el día que me quiten el pastorado, ya no quiero servir más a Dios. Porque quiere decir que mi vínculo con el Padre del cielo es un vínculo anclado solamente en los privilegios y en el estatus que me significa. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando hagan algo, digan, siervos inútiles somos. Lo que Jesús no está haciendo, no está denigrando al hombre y a la mujer. No está queriendo que tengan una autoestima disminuida. Lo que Jesús está queriendo decir es que nuestra relación con Él no quede atrapada en el estatus que nos provoca estar dentro de la iglesia. Que nuestra relación con Él sea porque lo amamos a Él, independiente de si somos de arriba, de allá, de acá o de acá, si tenemos ese cargo, este otro cargo, independiente si tenemos el don para sanar, si tenemos el don para hablar en lengua, si tenemos el don para hacer milagros, independiente si tenemos el don para profetizar, independiente de los dones, yo amo a Dios porque Él me amó a mí primero. Porque me interesa a Él, no porque me interesa mostrar cuán espiritual soy, cuán importante soy en una congregación. Es curioso que Jesús les diga, a ver, que no les importe que ustedes sanaron enfermos y que no les importe que ustedes echaron fuera demonios. Más bien preocúpense que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Los 70 fueron seducidos por el glamour y las luces y se olvidaron de su relación personal con Dios. Satanás le pasó algo parecido. Si usted lee en los profetas, era el que guiaba la alabanza en el cielo. Y producto de eso, su relación con Dios, ¿en qué estaba anclada? ¿En que amaba a Dios? Por supuesto que no. Lo que él amaba era su posición de ser ministro de adoración. Y se envaneció en aquello. Y por eso dice que Dios lo expulsó de su presencia. Evidentemente había un peligro con la posición, con el cargo, con la tarea. Porque su corazón no estaba con el Señor, que lo había puesto en esa posición. Hay otro grupo, en el libro de Marcos, en el capítulo 14 y en el versículo 15, se nos narra también, Marcos les dije, capítulo 14, y en el versículo 51 hay un caso bien curioso. Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Ese caso es curioso porque hay gente que sabe cuál es la relación que establece con el Padre, con nuestro Dios, lo sigue por curiosidad. Yo voy a ir a la iglesia el domingo porque me han hablado tanto y me han dicho que pasan cosas. Yo quiero ir a ver qué onda, yo quiero saber qué pasa, porque dicen que cantan, dicen que se ponen en éxtasis, dicen que en esa iglesia cuando oran la gente se cae al suelo. Yo quiero ver eso. Van por curiosidad. Y esa gente no va a establecer con el Señor una relación de intimidad con Él. Simplemente va porque quiere ver, quiere tener noticias de primera fuente, quiere informarse, quiere tener algo para contar. Fíjese que si usted lee también en el libro de Lucas 19, el versículo 2 y 3, dice que había un hombre que se llamaba Zaqueo, que cuando supo que Jesús iba a ir por el pueblo, él quería conocer quién era Jesús. Zaqueo, la verdad, no estaba ni ahí con tener una relación con Jesús. Él quería, de curioso, saber quién era Jesús. Y como era bajito,
dice que se subió arriba de un árbol para verlo pasar, porque él lo quería ver. Acá en Chile, hermanos del Ecuador, y Alexis, que estás en Argentina, bueno, tú conoces un poco más este lenguaje, y para el pastor Harold, que está en Colombia. En Chile nosotros decimos, esa persona era copuchenta, era curiosa, ¿cierto? Y muchas veces la relación que buscamos con Dios es una relación solo de curioso, de que queremos saber, queremos ver. Y hay mucha gente entonces que va a los congresos y va a los conciertos y va a los templos, y cuando llega la hora de orar, no está orando porque no le interesa comunicarse con Dios, pero cuando llega la hora de orar está con los ojos así pendientes a ver qué van a hacer. El pastor levantó la mano, no levantó la mano. Cuando los hicieron pasar adelante del altar, ¿qué va a pasar? Está toda la iglesia orando y ellos están con ojos pendientes porque quieren ver si se cayó, no se cayó, quién lloró, por qué lloró. Curiosidad. No hay interés en conocer a Dios. Dios no quiere curiosos. Dios quiere personas que lo amen, con quien Él pueda establecer una relación de mayor intimidad. Y por último, si usted observa en la Biblia, en Juan 17, hay otro gran grupo que podemos conocer. Juan 17 es el grupo de los discípulos. Y fíjense que en el versículo 24 Jesús les dijo una palabra muy, muy bonita. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estos solo estaban con Jesús, los discípulos, por una cuestión muy simple. ¿Cuál es la relación que establecían con Jesús? Estaban con Jesús solo por el gozo de estar con Él. No andaban buscando luces, no andaban buscando estatus, no andaban buscando que les diera comida, no andaban buscando que les diera trabajo, no andaban buscando que les arreglara el entuerto de familia que tenían. Simplemente estaban en Jesús por el placer de estar con Él. Y dice que Jesús salía a predicar a distintos lugares y caminaba, y ellos con Él todo el tiempo. Compartían la intimidad. Y este pasaje del libro de Juan habla de esto. Cuando Jesús ora, no ora por las multitudes, no ora por los curiosos, no ora por los fariseos, no ora por estos 70 que había comisionado de 2 en 2. Cuando Jesús ora al Padre, ¿por quién ora? Ora por sus discípulos. ¿Y por qué? Porque con ellos ha establecido un vínculo de intimidad. Lo que Dios desea es precisamente que tú y yo tengamos una relación de intimidad con Él. No por interés, no por los cargos, no por las luces, no por la curiosidad de lo que va a pasar, no porque estemos obnubilados por las cosas que hacemos, solo porque nos interese estar con Él. Fíjense que Jesús a este grupo lo ama tanto que si tú lees conmigo en Lucas 22:15 hay una expresión muy bonita. Lucas 22:15, Jesús les dijo, escúchenme, les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca.
al único grupo que Jesús le dijo: cuántas ganas yo tenía de comer con ustedes antes que ocurra lo que tiene que ocurrir. El Hijo de Dios diciéndote: tenía tantos deseos de juntarme contigo a comer. ¿A quién se lo dice? No a los fariseos, no a las multitudes, no a los curiosos, no a los 70 que hacían milagros, a sus discípulos, a los que estaban con Él en el día a día, a los que tenían una relación de intimidad con Él, dormían con Él, comían con Él, andaban con Él por todos lados. A ellos les dice: cuánto anhelaba mi corazón tener con ustedes esta cena. Y lo que Dios desea, querida iglesia, es precisamente que establezcamos con Él un vínculo de intimidad. Dice la Biblia, y quisiera cerrar esta palabra con lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere que nuestra relación con Él sea una relación de intimidad en lo profundo. El Salmo 51:6 dice: he aquí tú amas la intimidad en lo íntimo del ser, en lo íntimo. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, dice: cuando tú ores, entra en lo privado de tu habitación, ahí solito con Dios, no delante de la gente, no haciéndote ver, no mostrando un lenguaje, no. Ahí en lo íntimo, en lo privado, en lo oculto de tu habitación. Porque ahí sale lo íntimo de mi corazón. Cuando yo estoy solo con Dios, sale todo lo que hay en mi corazón. No digo palabras y discursos bien armados. Cuando estoy en la intimidad le hablo como soy, sin caretas, sin lenguajes prefabricados. Sale lo que está dentro de mi ser. Bien dicho, mal dicho, de manera torpe tal vez en el lenguaje, pero sale lo que está dentro. Y eso es lo que Dios busca, la intimidad con el Padre, la intimidad de nuestro ser. Dice la Biblia que esos que mantienen una relación de intimidad con Él, Jesús los considera sus verdaderos amigos. Moisés fue su amigo. Santiago 22:23 dice: y por esta justicia le fue contado por amistad, por amigo de Dios. Dice, Dios reconocía a Moisés su amigo. Es una relación de intimidad tan grande, su amigo. No era el pastor Moisés, no era el ministro o el encargado del ministerio tanto de la iglesia Moisés, no, era su amigo, una relación de intimidad. Dice que el apóstol Juan, uno de sus discípulos, dice el que Jesús más amaba. Y si tú lees, por ejemplo, en Juan 13:23 al 25, el relato de la palabra dice de que el apóstol Juan era este apóstol que se recostaba en el pecho del Señor. Fue tanto así que la noche cuando Jesús tuvieron la última cena y cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, el relato, si usted lo lee con calma en su casa, dice de que estaban todos ahí y Pedro, que estaba sentado por allá, le empezó a hacer gestos a Juan y le hacía. ¿Por qué le hacía gestos a Juan? Porque Juan estaba sentado al lado de Jesús y la cabeza de Juan estaba reposando en el pecho de Jesús. Entonces Pedro le decía: ya, pregúntale, ¿quién fue? ¿Quién va a ser? ¿Por qué hace eso Pedro? Porque está reconociendo que Juan tiene una relación de tanta cercanía con su maestro que incluso puede apoyarse en el pecho del maestro. Y dice de que Juan, ahí acostado en el pecho del maestro, le pregunta: ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús le cuenta. Jesús, cuando tiene una relación de intimidad contigo, te cuenta lo que Él quiere contarte. Yo he escuchado gente que dice: pastor, ¿y por qué a mí Dios no me habla?
¿Por qué no me habla como al hermano tanto, como le habla a usted, como le habla al de más allá? ¿Por qué Dios a mí no me muestra con una visión, con un sueño? Simple, querido, simple. Si no tienes una relación de intimidad, Él no te va a contar nada. Pero cuando tú eres íntimo con alguien, ese alguien te lo cuenta todo. Y Juan era un íntimo de Dios. Juan era un íntimo de Jesús. Y por eso Jesús le contaba todas las cosas. Es más, Jesús dijo a Pedro, lo retó en algún minuto, y le dice, muchos de los que están aquí no verán la muerte. Y entonces el otro le entendió mal, le dijo, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿quiere decir que Juan nunca se va a morir? Y él le dice, ¿te conviene a ti saber las cosas que yo te quiero decir? Si yo quiero hacer con este lo que quiero hacer, ¿qué te importa a ti? Jesús habla de sus amigos con intimidad. Fíjese que María, la hermana de Marta y de Lázaro, era su amiga. ¿Y por qué era su amiga? Porque cuando Jesús iba a la casa de estos tres hermanos, ¿quién se sentaba a los pies del maestro? María. Y hay un pasaje en la Biblia donde Jesús critica a Marta, porque Marta también era de la iglesia, pero la Marta andaba preocupada de cocinar, de barrer, de limpiar, qué sé yo, pero Jesús le dice a María, María escogió la mejor parte, estar a los pies del Maestro. Y es la propia María la que después, la encontramos en otro pasaje de la Biblia, la que derrama, unge el cuerpo de Jesús con este frasco de alabastro. Y ahí hay una relación de intimidad. Dios quiere, iglesia amada, que nuestra relación con Él sea de intimidad porque le amamos, porque nos importa Él, porque disfrutamos de su presencia, porque nos gusta estar con Él, porque nos gusta hablarle en las mañanas. A algunos Él nos habla en la noche y vaya que nos molesta en la noche para que le conversemos, pero nos gusta que Él nos busque para hablar. Dios quiere esa relación. ¿En qué grupo estás tú? Te pregunto, renuevo del Espíritu. ¿En qué grupo estás tú? ¿Eres de la multitud sin ningún compromiso? ¿Eres de los curiosos que quieres saber y saber y saber y solo saber? ¿Eres de los religiosos que lo único que te preocupa es el procedimiento, la norma, si fue de esta manera o fue de la otra? ¿Eres de los que hicieron la obra misionera y les fue bien, pero lo sacaron del momento y se vinieron abajo? ¿O eres de los íntimos del Maestro? Hoy te quiero invitar a que lo pienses y decidas en qué grupo quieres estar. El Señor a sus íntimos les habla, les muestra su voluntad. A sus íntimos les encomienda grandes tareas. A sus íntimos les confía sus secretos. Y a sus íntimos los sustenta y los acompaña siempre. Yo no sé lo que tú vayas a decidir, porque ojo, te aclaro, aquí no estamos discutiendo si eres hijo o no eres hijo de Dios, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del tipo de relación que estableces con el Padre. ¿Eres el hijo cercano e íntimo con el papá o eres el hijo nominal? ¿En qué grupo quieres estar? Jesús hoy te invita. Él te ama. Te ha amado siempre. Él quiere tener comunión contigo. Quiere tener espacios de privacidad contigo. Quiere declararte lo que hay en su corazón. Quiere que escuches su voz. Para eso hay que tener intimidad con Él. Yo te invito esta mañana, iglesia, a que así lo hagas. Eso puede marcar una tremenda diferencia en tu vida cristiana. Si tú ya estás cansado de estar altibajos, arriba y abajo, estás cansado de estar tiempo en sequía, si estás cansado de vivir ya marcando el paso,
la decisión del tipo de relación que quieres tener con el Padre puede transformar tu vida espiritual de hoy en adelante. Que cuando Él venga, venga por sus amigos. Yo quiero estar en el grupo de los privilegiados. No porque sea yo mejor que nadie. Quiero estar en el grupo privilegiado porque me interesa una relación de intimidad con Él. ¿Quieres estar tú dentro de ese grupo? Empieza a buscarlo ahora. No le pidas cosas para que no sea por interés. Búscalo simplemente porque Él es bueno. Búscalo simplemente porque lo quieres amar. Pon ahora en tu palabra una palabra bonita. No le digas, Señor, dame esto. No. Solo dile, Señor, tú eres hermoso. Señor, yo te amo. Señor, me interesa ser tu amigo. Señor, quiero estar contigo todos los días. Papá, quiero decirte cosas hermosas. Quiero que tú y yo seamos yuntas, seamos pareja, seamos compinche, seamos amigos, seamos una dupla. Eso me interesa contigo, papá. Porque ¿sabes qué ocurre? Cuando tienes un amigo así de amado y así de íntimo, ese amigo va a estar siempre contigo, en las buenas y en las malas. Y cuando te caigas, no te va a juzgar. Y cuando estés contento, se va a reír contigo. Y cuando estés llorando, te va a abrazar. Y cuando estés confundido, te va a escuchar todas tus confusiones. Ese es el verdadero amigo. Ese es el que Dios quiere ser para ti. Yo en lo personal, y se los digo con toda honestidad, nunca he tenido un amigo personal, humanamente hablando. Pero al oír la voz de Dios y al escuchar esta palabra, me he dado cuenta que antes que tener un amigo en lo personal y humano, creo que me conviene más ser íntimo de Jesucristo. Creo que a ti y a mí nos conviene ser íntimos de Jesús. Quiero orar por ti, iglesia, donde quiera que estés. Si tú quieres hoy día hacer esto, de decirle, Señor, te seguí por otras razones, pero ahora de verdad entiendo que necesito establecer una relación diferente contigo. Si quieres hacer esa oración, hazla conmigo ahora, donde estés.